Hola, hoy vamos a reconocer las características de números primos y compuestos. Factores de un número. Los factores de un número son términos en los que se puede descomponer multiplicativamente el número. Es decir, que los factores son aquellos números que al multiplicarse da dicha cantidad. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar los factores de 27. Es decir, vamos a buscar aquellos números que al multiplicarse den 27. ¿Sí? Entonces factores se entiende que son números que al multiplicarse van a dar 27. Veamos, primero tenemos que 27 es igual a 1 por 27. Entonces decimos que sus factores es el 1 y el 27. Pero no es la única forma. Tenemos que 27 es igual a 3 por 9. ¿Sí? Entonces se descomponen dos factores, el 3 y el 9. Ahora veamos que 27 es igual a 3 por 3 por 3. Es decir, tiene tres factores. El 3 y el 3 se descomponen esos tres factores. Entonces son factores del 27, el 1 con el 27, el 3 con el 9, el 3 y el 3. ¿Por qué? Porque dividen en forma exacta el número 27. En pocas palabras decimos que los divisores de 27 son el 1, el 3, el 9 y el 27. Entonces recuerden, factores son aquellos números que al multiplicar van a dar una misma cantidad. Número primo. Nos dicen que el número primo es aquel que tiene únicamente dos divisores. ¿Y cuáles van a ser sus divisores? El 1 y el propio número. ¿Sí? Entonces todo número que tenga dos divisores van a ser números primos. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar si el 1, el 2, el 3 y el 4 son números primos. ¿Sí? Vamos a ver si son primos o no. Veamos el 1. El 1, ¿cuántos divisores tiene? Correcto, el 1 tiene solo un divisor. En ese caso solamente es el 1. Por lo cual decimos que no es primo. ¿Ok? No es primo el 1. ¿Por qué? Porque para que sea primo tiene que tener dos divisores. Recuerden, solamente dos. Y el 1 tiene un divisor. Por lo tanto, no es primo. El 2, ¿será un primo? Correcto, el 2 sí es un primo. ¿Por qué? El 2 tiene dos divisores, mira. Tiene el 1 y el 2. Entonces decimos que sí es primo el 2. El 3, ¿será primo o no será un número primo? Muy bien, el 3 tiene dos divisores, el 1 y el 3. Comprobemos, 3 entre 1, 3. 3 entre 3, 1. Entonces sí tiene solamente dos divisores. Por lo tanto es un número primo. Ahora el 4. ¿En 4 cuántos divisores tendrá? A ver, el 4 tiene tres divisores, mira. 4 entre 1, 4. 4 entre 2, 2. 4 entre 4, 1. Entonces tiene tres divisores porque lo dividen exactamente. Entonces decimos que no es primo porque tiene tres divisores y solamente tiene que tener dos, recuerden. Miren, ahora apareció el 5. Veamos si el 5 es número primo. ¿Será o no? El 5 tiene dos divisores, el 1 y el 5. Por lo tanto, es un número primo. Ahora, veamos todos los que son números primos. Son el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Y nos dice que tiene dos divisores, correcto, que es el 1 y el mismo número. Veamos, el 2 tiene dos divisores, el 1 y el mismo 2. El 3 tiene dos divisores, el 1 y el mismo. El 5
tiene dos divisores, el 1 y el mismo 5. Entonces estamos bien. Ahora veamos el número compuesto. El número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores, es decir, puede tener 3, 4, 5, 6, 10, 20, 1000 divisores. Ese es aquel que se le llama número compuesto. Ahora vamos a determinar si el 1 y el 4 y el 6 son números compuestos. El 1, ¿cuántos divisores tiene primero? Muy bien, tiene un solo divisor, ¿recuerdan? Que es el mismo número, el 1. Entonces no es compuesto. Veamos, el 4, ¿es o no un número compuesto? ¿Cuántos divisores tiene? Correcto, el 4 tiene 3 divisores, el 1, el 2 y el 4. Por lo tanto, es un número compuesto. El 6, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 4 divisores, mira, tiene el 1, el 2, el 3 y el 6. Estos 4 divisores dividen exactamente el 6. Por lo tanto, decimos que es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Miren, ahora tenemos al 32. El 32, ¿cuántos divisores tendrá? A ver, también tiene 6 divisores, mira. Tiene el 1, tiene el 2, el 4, el 8, el 16 y el 32. Entonces es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Entonces mira, el número compuesto nos dice que tiene más de 2 divisores. El 32 tiene 6 divisores, compuesto. El 6 tiene más de 2 divisores, sí, compuesto. El 4 tiene más de 2 divisores, sí, compuesto. El 1, no, el 1 tiene un solo divisor. Ahora, ¿qué no debemos olvidar? ¿Qué debemos recordar siempre? Nos dice que el número primo, un número primo es mayor que 1 siempre. ¿Sí? También dice que el 1 no es primo ni compuesto, ya que tiene un solo divisor. Y el 0 no es primo ni compuesto también. Ahora vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética, que es la descomposición en factores primos. ¿Sí? O sea, números que van a multiplicarse de una cantidad, pero estos van a ser primos, factores primos. Veamos, este teorema de la aritmética garantiza que todo número compuesto se puede descomponer de forma única, salvo el orden de los factores. Es un producto de números primos, y esto fue demostrado por el matemático Gauss. Vamos a ver un ejemplo. Para descomponer un número compuesto, por ejemplo el 180, como el producto de factores primos. Recuerden, vamos a utilizar los factores primos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar cómo se descompone en factores primos. Primero, escribo el número compuesto y a su derecha se traza una línea vertical. Así, correcto. Luego vamos a dividir el número por el menor primo que sea posible. Es decir, el 2, el 3, el 5. Por ejemplo, ahí tengo 180. Veo que le saco mitad. ¿Tiene mitad? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0, ¿verdad? 90. ¿Te das cuenta? Entonces, los números primos van en la parte de la derecha. Y el cociente va debajito, ¿verdad? Veamos, repetimos el mismo proceso. Teníamos ahí, hemos sacado mitad. Ahora, observo, 90 tiene mitad. Sí. Saco mitad, ¿verdad? Mitad de 90, 45. 45, ¿qué tiene? ¿Tiene mitad? No, porque no termina en cifra par. 45 tiene tercia. Veamos, sumemos las cifras. 4 más 5, 9. Sí tiene tercia. Entonces sacamos tercia de 45. 15. 15 tiene tercia, sí. 1 más 5, 6. Entonces tiene tercia. O sea, quinta. Ahora quinta, ¿verdad?
quinta 1 y, como nos dice, hasta que aparezca un 1 y ya apareció. Entonces ya hemos terminado. Entonces, ¿qué hacemos con estos números que están en la parte derecha? Lo voy multiplicando, mira. 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Ves? De ahí salieron. Ahora, estos 2 por 2 se puede escribir como 2 al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. Y ahí está descompuesto en sus factores primos.